Los que ya estamos sentados, vamos ubicándonos en 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Yo voy a estar manejando la Nueva Biblia de las Américas. Si alguno tiene la oportunidad de buscar la misma versión, bienvenido. Y si no, de la Biblia que tenga a la mano, no pasa nada. Funciona igual, son muy parecidas. Gracias. Me alegra verles, me alegra que puedan estar aquí con nosotros, que podamos estar juntos esta mañana. Es un privilegio poder traer la palabra de Dios. Al comienzo y durante todo el tiempo hay mucho nervio, mucho susto, porque finalmente es Dios hablando a través de un ser humano pecador. Pero vamos a orar para disponernos y que sea el Espíritu Santo el que haga la obra a través mío, en mí, a través o en ustedes también. Me alegra de verdad verlos. Miriam, bueno verte. Gregorio, ¿cómo les va? Qué bueno, entonces vamos a darle la gloria al Señor. Padre, gracias en esta mañana por poder estar juntos. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que nos fortalece, nos guía, nos recuerda, quien es esa garantía de que esta obra que el Señor Jesús empezó en nosotros en algún momento va a culminarse. Gracias porque tenemos la palabra aquí entre nosotros, en nosotros, y podemos estudiarla y después aplicarla a nuestras vidas. Gracias por los corazones dispuestos que se sacrificaron en la mañana de hoy para llegar aquí a tiempo y poder estar juntos en torno a tu palabra, Dios. Guía mis palabras, guía mis ademanes, mis gestos, todo lo que yo pueda decir para que sea solamente lo que tú quieras que salga y se llegue a los corazones, ojos y oídos de mis hermanos, y que podamos todos aprender de ti y glorificarte por lo que haces y puedes hacer en nosotros. Amén. 2 Corintios 11. Recientemente terminamos unas charlas respecto a los falsos maestros, basándonos en Judas. Estudiamos la carta de Judas y vimos que hay un peligro latente en medio de nosotros y en esta sociedad por falsas enseñanzas, falsas doctrinas que están al acecho y están allí buscando ser infiltradas entre nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que están siendo esparcidas por falsos maestros, falsas creyentes, personas que se dicen ser piadosos, creer en Dios, en Cristo y conocer la Biblia, y etcétera. Y ustedes lo pueden ver a su alrededor en cualquier cuadra, algunas iglesias un tanto desfasadas, otros muy desfasadas, otros que uno cree que son buenas pero de pronto no tanto. Entonces uno dice, bueno, y entonces ¿qué hago? ¿Cómo hago para saber lo que Dios tiene para nosotros y lo que es la verdad de Dios? Entonces estudie Judas. En Judas le van a dar esas advertencias de lo que hacen y cómo proceden, lo que piensan, lo que son esos falsos maestros, para que ustedes tengan cómo cuidarse de eso. Como decía por ahí el filósofo, no diga que no le avisamos. Eso está advertido en la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Pero entonces, pensando un poco en eso, tuve la oportunidad de estudiar este 2 Corintios 11, que nos va a mostrar la otra faceta, otra cara, y es lo que sí caracteriza a un líder genuino, a un buen siervo de Dios. Y entonces en esta mañana quiero compartirles 4 evidencias de lo que hace, de las características o de lo que identifica a un líder genuino, a un líder que está basado en la palabra de Dios, para que no se queden solamente con lo negativo, lo que hacen los malos líderes, que está un poco en Judas y en Pedro y en otras escrituras, sino que podamos ver, basado en el ejemplo de Pablo, lo que hace un verdadero líder, un líder que quiere realmente agradar a Dios. Entonces vamos a ir leyendo el pasaje y vamos a identificar ¿cuántas evidencias? 4 evidencias. ¿Qué está sucediendo en el contexto inmediato?
La iglesia en Corinto es una iglesia que está en un lugar estratégico comercialmente hablando. Piense usted en Buenaventura. ¿Alguno conoce Buenaventura? Buenaventura es un puerto y allí llega mucha mercancía, hay muchas creencias, muchas o personas de diferentes nacionalidades o de diferentes territorios, y hay algo que brota, emana allá en Buenaventura, y es pecado. Hay prostitución, hay juegos de azar, hay tomata, hay baile, hay todas estas cosas, porque se le brinda a que llega a comerciar pues toda la diversión posible para que los negocios fluyan más fuertemente. Entonces este es un lugar bastante con mucha pecaminosidad, digámoslo así. Corinto es muy parecido, era un lugar estratégicamente implantado allí en Acaya, y pasaban barcos y comercio, y entonces había mucha corrupción y mucho mal sentir y mal actuar allí. La iglesia es fundada y crece con verdades bíblicas, pero con el tiempo entra la maldad en la iglesia y empiezan a pensar, ¿será que Pablo realmente es un siervo de Dios? Pablo fue el fundador de la iglesia y Pablo era principal allí, aunque él no residía en Corintio, y empiezan a cuestionar el apostolado de Pablo. ¿Y qué tal que Pablo nos esté engañando? ¿Y qué tal que Pablo no tenga la razón? ¿Y qué tal que Pablo? ¿Y qué tal que Pablo? Y empiezan a quejarse contra Pablo de cosas que no son ciertas. Entonces, lo que hace Pablo al escribir 2 de Corintios es que durante los capítulos 9, 10 y 11, él está defendiendo su discipulado, su apostolado. Él está diciendo, yo soy un apóstol de Cristo y miren, estas son mis credenciales, esta es mi evidencia, esto es mi testimonio, esto es lo que he hecho entre ustedes. Y en este capítulo 10 él nos va a hablar vamos a ver parte de esas evidencias que él da. Si quieren conocer todo la defensa del apostolado de Pablo, lean 2 Corintios y especialmente estos capítulos que les menciono. Allí van a encontrar cómo Pablo da evidencia de que él es un apóstol de Cristo, y que lo que él enseñó y que lo que él defiende y que lo que él hace está respaldado por Cristo. Pero aquí vamos a dedicarnos a ver solamente el capítulo 11 de 2 Corintios. 10, 11 y 12. Vamos a ver unos versículos, pero primero pensemos en el por qué. Los creyentes estamos en riesgo de ser engañados. No solamente los creyentes, aquellos que no son creyentes se encuentran en un mundo, quieren conocer a Dios y encuentran diversidad de situaciones y de opciones. ¿Cómo escoger o cómo acercarse a Dios de la manera correcta? Y si tú estás aquí esta mañana es porque de alguna manera tienes esa intención de conocer un poco más a Dios. Entonces, estamos en riesgo de ser engañados, y por ello es importante que todos aprendamos a reconocer a un líder genuino, alguien que no nos va a meter los dedos a la boca, alguien que no nos va a ir detrás de mi plata, alguien que no me va a engañar espiritualmente y que yo voy a sufrir después por haber no conocido a Dios verdaderamente, sino lo que alguien falsamente me enseñó de Dios. Por eso debemos estudiar eso. No se ve muy bien, pero ¿qué es esto? ¿Qué hay allí representado, este verdecito que está ahí? Un billete, ¿cierto? De 100,000. Y entonces hay muchas campañas para poder reconocer un billete verdadero. Le dice, mírelo, le dice, tóquelo, le dice, levántelo, le dice, gírelo, compruébelo. Entonces, ¿quién de ustedes ya se da la maña y dice, a mí no me meten los dedos a la boca, yo conozco un billete verdadero? Yo un día me subí al bus y pagué con mi billete muy juicioso, pagué mi pasaje. En la época en que uno pagaba con billetes, pagué mi pasaje y me devolvieron, recuerdo, 4 billetes de 2,000. Entonces uno todo perspicaz dice, este billete como que no es, y le di vueltas a ese billete y le di vueltas a ese billete y este billete no es. Y bueno, me bajé del bus y me quedé con ese sinsabor de ese billete no es. Pues de los 4 billetes que me devolvieron, ese sí era y los otros 3 no. Un experto en billetes. Sí, 3 billetes falsos de 2,000 y uno verdadero, y yo dudé del verdadero. O sea, ese es el colmo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay tanta diversidad
que tenemos que aprender a reconocer, como con los billetes, reconocer a los verdaderos líderes. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice, ojalá que me soporten un poco de insensatez, dice Pablo, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes, con celo de Dios. Pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibe un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Entonces, antes de ver estas evidencias que Pablo nos va a exponer, él manifiesta su preocupación. Pablo está muy preocupado porque él está viendo cómo sus hijos espirituales están poniéndole atención a personas que quieren hacer daño a sus vidas. Están desviando su vista de Cristo a otras cosas y enseñanzas que no son bíblicas. Está preocupado porque él dice, yo estoy alineado en la misma función, en la misma misión que tiene Cristo. Un varón que me ayuda a leer Efesios 5, 25 al 27, para ver cuál es esa misión que tiene Cristo. Efesios 5, 25 al 27. Dice la palabra de Dios: para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, ¿qué misión tiene Cristo para con su iglesia? Según estos versículos. La quiere santa para Él. La quiere pura. ¿Y a través de qué medio se purifica, se santifica la iglesia? A través de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo conocemos la palabra de Dios, identificamos lo que Dios quiere para nosotros y podemos hacer a un lado, con la ayuda del Espíritu Santo, las cosas que a Dios no le agradan, y nos vamos santificando, nos vamos purificando, nos vamos haciendo más parecidos a lo que Dios quiere que seamos. Entonces, la labor de Cristo es purificar, santificar a su iglesia cada día más. Pablo en el versículo 2 dice, estoy celoso de ustedes, pues los desposé con un esposo, ¿para qué? Para presentarlos como virgen pura a Cristo. O sea, Pablo dice, yo estoy alineado con lo que Cristo quiere para ustedes. Cristo para ustedes quiere pureza, quiere santidad. Yo también, dice él. Pero ustedes están poniendo la atención a gente que no quiere eso para ustedes. Y nos da una ilustración para que podamos recordar. ¿A quién mete en el cuento Pablo en estos versículos como ilustración para que recordemos lo peligroso que es ponerle atención a falsos maestros? A Eva. ¿Qué pasó con Eva? Eva estaba por ahí un día haciendo nada y se le acerca a la serpiente y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces ahí mismo ella, ¿qué? ¿Perdón? Y empieza y le enreda la vida, la verdad la convierte en mentira, la tergiversa Satanás, y ella en su mal actuar es engañada y termina pecando contra Dios, alejándose, rechazando a Dios, ¿verdad? Entonces Pablo nos dice a través, Dios nos dice a través de Pablo, pilas, que no les pase lo mismo que a Eva, que por ponerle atención a falsos maestros terminen ustedes también siendo engañados. ¿Qué tan grave fue el resultado del actuar de Eva? Pecadito. Por causa del pecado de Adán y Eva, hoy toda la humanidad está destituida
de la gloria de Dios cuando está sin Cristo. Toda la humanidad va para el infierno por sus pecados contra Dios, por causa de poner un poquito de atención a unas palabras tergiversadas. Entonces es muy peligroso para nosotros que nos dejemos engañar por falsos maestros. Pero bueno, Pablo, entonces versículos 5 y 6 va a empezar a mostrar las evidencias de lo que hace un verdadero maestro, un líder genuino. Entonces vamos a poder identificar a ese líder genuino con base en lo que vemos en los versículos siguientes. El versículo 5 dice, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se los hemos demostrado en todas las cosas. Pablo entonces dice, ahora sí voy a demostrarles lo que hace un verdadero líder. Y me voy a poner yo como ejemplo. ¿Tenía la autoridad Pablo de ponerse él mismo como ejemplo delante de la iglesia de Corinto? Por su testimonio sí, por ser fundador sí, por ser apóstol de Cristo sí. Entonces su testimonio, su forma de actuar es lo que vamos a ver como evidencia de lo que él hace. Primera evidencia, versículos 7 al 9. Si usted toma nota, aproveche y tome la primera evidencia. Dice la relación del líder con el dinero. Esa es una clave muy importante. Vamos a ver unas características de Pablo y su relación con el dinero. Dice el versículo 7, cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados, porque les prediqué el evangelio de Dios ¿cómo? Gratuitamente. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Entonces, ¿qué vemos de Pablo? Él presentó el evangelio gratuitamente. Él se apoyó en los recursos económicos no de la iglesia de Corinto, sino de la iglesia en Macedonia, otras iglesias. Fueron los hermanos de la iglesia de Macedonia, otro pueblo, quien ayudó a Pablo cuando él tuvo necesidad y suplió todo lo que él requería. Lo hizo gratuitamente y no pidió que fuera soportado por su propia iglesia para no serle carga a la iglesia. Y dice que servir al pueblo gratuitamente para él era un motivo de orgullo. Y lo hizo por el amor que él tenía hacia los de Corinto. Entonces, ¿qué relación demostró Pablo hacia el dinero cuando él servía a la iglesia de Corinto? Una relación desinteresada. Un verdadero líder no tiene entre su meta, entre su número uno en la vida, el tener plata. Él no va detrás de tener su camioneta. Para los que no asisten, cuando predico suelo decir que yo quiero una camioneta más grande que la que tengo. Pero pues como ya quiero ser un buen líder, pues ya sé que no tengo que ir detrás de la camioneta. En fin, no está detrás de la blindada, no está detrás de los guardaespaldas, no está detrás de una mansión lujosa, no está detrás del terreno, la finca, de no sé qué, de quién, cuál, cómo, dónde. Él no está pensando en plata. Él está pensando en el amor que siente hacia la iglesia y por ese amor le sirve, así la iglesia no le corresponda a él económicamente como debiera. Y ahí vamos a encontrarnos una aparente contradicción. Vamos a leer 1 Corintios 9 al 14. 1 Corintios 9 al 14. Otro varón que me ayuda a leer esos versículos del 9 al 14 de 1 de Corintios. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar
El que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Gracias, hermano. Entonces, qué curioso. Pablo a la misma iglesia, pero en una carta anterior, les está enseñando que ellos están en la obligación. Ojo, no es si quiero, si me parece, si lo siento, si me nace por acá en el corazón. No, la iglesia está en la obligación de mantener a sus obreros. Lo está enseñando así. Y se basa en un pasaje del Antiguo Testamento para decirles, ojo Corintios, ustedes están en la obligación de mantenerme y mantener a sus líderes. Eso no es opcional, es un mandato de Dios. Deben mantener a sus líderes. Pero en 2 Corintios él dice, yo renuncié a ese privilegio, a esa tarea que ustedes debían hacer y no la exigí para nada para poder estar tranquilo y presentarles a ustedes un evangelio gratuito. Un evangelio que no les cueste a ustedes dinero, para que ustedes no piensen de mí que yo soy un interesado y que vivo o les predico, les ayudo, les sirvo por el dinero de ustedes. Entonces, son dos caras de una moneda. Un verdadero líder no va a estar detrás del dinero de ustedes. No les va a estar exigiendo una ofrenda, no les va a estar exigiendo plata, no les va a estar amenazando con que son pecadores si ustedes no meten plata en la bolsa, que si no le dan el terreno, que si no le escrituran a la iglesia, la casa, el carro. Para un verdadero líder, la plata no es lo importante. Pero eso no les quita a ustedes la responsabilidad de mantener a sus líderes. ¿Me hago entender? Él no va a estar exigiéndolo, y por eso ustedes no ven al hermano Andrés o a mí diciéndoles, bueno, no han llegado a la cuota del mes. ¿Qué pasa? Mi cuenta sigue en ceros, estoy preocupado. No lo vamos a hacer. Pero ustedes deben ser conscientes de que existe esa responsabilidad. Y que si no cumplen con esa responsabilidad, están fallando al mandato de Dios. Las dos caras de la moneda. Pero lo que va a identificar a un verdadero líder es su relación con el dinero. No es lo primero, no es lo más importante. No los va a tener del cuello porque ustedes no ofrendan. Eso sigue siendo, como lo compartió el hermano Jorman esta mañana, voluntario. Su relación con Dios. Segunda evidencia, la perseverancia, versículos 12 al 14. Pero lo hago, esto es servirles a ustedes por el amor, sin interés por el dinero, dice, pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros. En aquello que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin sea conforme a sus obras. Segunda evidencia, entonces, la perseverancia. Pablo entonces nos dice que él hace lo que hace y que va a continuar haciéndolo, para no dar papaya de que otro lo juzgue o que otro quiera hacerse igual a un verdadero apóstol, no siendo un verdadero apóstol. Un verdadero líder va a mantenerse en la lucha día a día por amor a ustedes. Si no recibe un pago, si no recibe una ofrenda, si la iglesia no responde como debiera, él lo deja en manos de Dios. Y va a seguir esforzándose por compartir la palabra con ustedes. Va a seguir esforzándose por pastorearles. Va a seguir esforzando por visitarse. Va a seguir esforzándose por hacer discipulados. Va a seguir esforzándose por conocerles y ayudarles. Va a perseverar. Y él dice, yo hago lo que hago y voy a seguir haciéndolo, no importa cómo reaccionen ustedes frente a mí. Aunque es una relación
ustedes y los líderes y ustedes, así ustedes no reaccionen correctamente, el líder va a perseverar. Si un líder que ustedes conocen saca la maleta muy rápido, se frustra, se pone de mal genio y no lucha por ustedes, habrá que ver si es un buen líder o es un líder genuino. Recuerden que estamos buscando evidencias de un líder genuino. Entonces la primera es la relación con el dinero, la segunda es la perseverancia. ¿Cuánto tiempo lleva el hermano Andrés entre ustedes aguantándoselos? Perseverancia. Aguantarnos no es fácil, no somos personas. ¿Cómo es que dice el dicho? No todo el mundo es perita en dulce, algo así. Monedita de oro. Cada uno tenemos nuestras mañas, nuestros pecados, nuestras inconsistencias, nuestro genio, nuestra forma de ser. Pero el hermano Andrés ha estado detrás, con paciencia, ayudándonos, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos, de vez en cuando jalando orejas cuando es necesario. Porque un verdadero líder persevera, no bota la maleta. Igual que una cadena de fantasía con el tiempo pega el cobre, un falso líder no aguanta este trajín. Ser líder no es fácil, demanda esfuerzo, demanda dedicación, tiempo, sudor, lágrimas, estrés. Un verdadero líder va a perseverar, un falso líder va a sacar el cuerpo muy rápidamente. Vamos a ver una tercera. Versículos 16 al 29, esta porción es un poco más larga. Vamos a leerla antes de abordarla. Otra vez digo, Pablo continúa en la defensa de su ministerio, de su apostolado y va a dar más evidencias. Dice otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. Pero si ustedes lo hacen, recíbame aunque sea como un insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto solo toleran a los insensatos. Un poco irónico el hermano Pablo en estas palabras. Pues toleran si alguno les esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien los exalta se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro, se dejan hacer lo que quiera con ustedes, les está diciendo Pablo. Para vergüenza mía lo digo, que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Y empieza a dar unas características de su obra en Cristo. Dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo soy más servidor de Cristo que ellos. En mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Entonces Pablo sigue en su argumento y él manifiesta que le incomoda tener que chicanear de lo que hace, tener que autoexaltarse por lo que hace, pero que al ver la insensatez de ellos, ver cómo están de mal, él va a hacerlo. Básicamente les dice, ustedes están dejando que los falsos maestros
maestros barran el piso con ustedes. Ustedes se están dejando engañar. Conocen personas que asisten a ciertas iglesias de las cuales no vamos a dar nombre en esta mañana, que uno dice, venga, pero ¿en serio? No, es que yo tenía un terrenito y el pastor me dijo que eso era para construir la iglesia y que se lo escriturara a él. Y me dice, pero ¿y usted cómo hizo eso? Y yo di entonces mi salario porque era una ofrenda especial para Dios. Y yo entonces ahora, y escucho una serie, unas historias que uno dice, venga, ¿pero qué le pasa? Porque los falsos maestros van a estar engañando como a Eva a estas personas, y estos no saben identificar a un verdadero líder, van a hacer lo que los demás les digan, lo que ellos quieran, van a hacer lo que quieran con sus vidas. Y esto estaba pasando con los hermanos en iglesia en Corinto. Entonces Pablo está bastante preocupado, entonces les dice, no, me da pena con ustedes, pero yo les voy a contar lo que es un verdadero líder, lo que hace. Y entonces en el versículo 22 dice que hay algunas evidencias que se parecen, algún actuar de ellos que puede ser parecido al de un verdadero líder. Entonces ellos son de Israel, yo también, nos parecemos. Ellos son, leamos para no intentar, dice el versículo 22, son israelitas, también yo, son descendientes de Israel, de Abraham, perdón, yo también, son servidores de Cristo, y entonces ahí ya empieza a ser un poco diferente. Entonces, hasta cierto punto, los falsos líderes van a ser lobos disfrazados de ovejas, o sea, van a parecer reales. Versículo 22. Pero versículo 23 al 27, entonces Pablo empieza a mencionar unas evidencias que son exclusivas de su servicio para ellos, del servicio de un verdadero líder. ¿Cuáles ven ustedes allí que son importantes? Hay un listado de más de 20 evidencias exclusivas de Pablo, cosas que ellos no podían igualar, cosas que un falso líder no va a hacer por una congregación. A ver, varones, ayúdenme a mencionar algunas. Sacrificio, azotes, dolor, hambre, desnudez, ladrones, el peligro de ladrones, fue apedreado, estuvo de náufrago. ¿Ven la diferencia? O sea, hasta lo fácil, los falsos líderes van a estar ya acompañando a su iglesia, a su congregación. Pero cuando se vienen los problemas reales de ser un líder, los sacrificios reales, allí ellos ¿sí? No van a acompañar a la grey. Un verdadero líder se esfuerza y sufre por su congregación. Estas evidencias que son de Pablo, pues uno se queda admirado y pues uno dice, pues tampoco hasta allá he llegado, o sea, a mí no me lo ha apedreado todavía. Pero un verdadero líder debería estar dispuesto a que si eso sucede, que suceda. Acompañar y estar con la grey, sufriendo con ellos, por ellos, esforzándose realmente por trabajar para ellos. Y el versículo 28 al 29 finaliza con la motivación, por qué Pablo hizo todo eso y sufrió todo eso, porque un verdadero líder se sacrifica y sufre y se esfuerza por su grey. Versículo 28 dice, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Me preocupo por ellas porque eso es la carga que Cristo ha puesto en mí. Si Dios te tiene como líder en la congregación, cuídate de que esa preocupación por la iglesia no sea por fama, no sea por un sentir de que estoy haciendo algo útil por la sociedad o la humanidad, sino que haya una real carga puesta por Cristo en tus hombros para poder amar a tu congregación. Porque si esa no es la motivación real, vamos a sacar la maleta, vamos a escurrir el bulto tarde o temprano. Si cambiaran las normas y se volviera delincuencial ser cristiano y nos obligaran a cerrar las iglesias y nos obligaran a no leer la Biblia, Andrés y yo estaríamos dispuestos a seguir luchando por ustedes. No contesten, déjenlo ahí, pregúntenlo a sus adentros.
¿sí? Pero eso debería estar motivándonos, así la sociedad no nos lo permita, las leyes no nos lo permitan, deberíamos estar dispuestos a sacrificarnos por ustedes, a esforzarnos por ustedes, y ustedes pueden medirnos en ese sentido. Y la predicación en parte es eso: mídannos, califíquenlos, evalúennos. ¿Cómo está nuestra relación con el dinero? ¿Cómo está nuestra perseverancia por ustedes? ¿Qué tanto estamos sufriendo y qué tanto estamos esforzándonos por ustedes? Y en esa evaluación ve que nos estamos rajando, díganos, porque somos humanos y también somos propensos a desviarnos a la ruta fácil, al camino sin tanto estrés. Necesitamos que ustedes tengan los ojos bien abiertos y estén muy dispuestos, con sinceridad y guiados por el Espíritu, a hacernos caer en cuenta cuando estas evidencias no estén siendo tan evidentes en nuestra vida. Y oremos para que el Señor levante más líderes que manifiesten estas evidencias. Si usted ve a otro hermano que tiene una buena relación con el dinero, si usted ve a otro hermano que se esfuerza por ayudar, que persevera en esa lucha, que sufre penalidades por Cristo, ore por esa persona. Puede estar Dios levantando un líder nuevo entre nosotros. Y así sea, porque dos no es suficiente. Entonces, si bien es cierto, estos falsos maestros aparentemente parecen verdaderos, los sufrimientos van a revelar lo que realmente son. ¿A algunos de ustedes les gusta el trabajo con herramientas? A mí me encanta. Mi handyman me dice Mabel. A mí me gustan las herramientas. ¿Y quién de ustedes que les gustan las herramientas ha comprado brocas chinas? ¿También? ¿Qué pasa con esas brocas? Usted tiene que taladrar la pared de concreto de la casa de Wilson, que eso no le abre un hueco a nadie. Por experiencia lo digo. Usted va a abrir ese hueco allá con ese taladro percutor y le mete esa broca china y empuja. ¿Y qué le sucede a la broca china? Empieza a hacer humo, se vuelve coloradita, doradita en vez de plateada y queda punta Roma a los 2 segundos. Un líder falso es eso. Aparentemente los ama, los aprecia, los cuida, mi hermano, mi hermana, cómo le fue la ofrenda hoy, cómo está todo, etc. Pero cuando llega la presión de ser un verdadero creyente, cuando usted lo necesita al lado, porque está enfermo, porque está triste, porque lo dejó la novia, porque etc. Hermano, pídame una cita y vamos a ver cuándo lo revisamos. O voy a estar orando por usted, pero no se pone la camiseta. Va a brillar eso doradito y va a quedar punta Roma pronto en esas pruebas y dificultades que ustedes como iglesia puedan estar atravesando. Entonces cuidémonos de esos falsos maestros. Pero ¿qué hace un verdadero líder? ¿Qué dice Juan 10, 12 al 14? ¿Qué hace un verdadero líder? Juan 10, 12 al 14. El asalariado y quien no es el pastor, quien no son propias las ovejas, deben ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué hace un buen líder? ¿Como el asalariado huye y sale corriendo cuando hay peligro? ¿O como el líder de líderes, nuestro Señor Jesucristo, conoce las ovejas, las acompaña y finalmente Él dio la vida por nosotros, sus ovejas? Eso haría un buen líder. Creo que es importante ratificar que como congregación debemos ser conscientes, debemos reconocer, debemos agradecer el trabajo que hacen los líderes por nosotros. Es complejo, pero nosotros no conocemos exactamente los detalles y los sufrimientos que cada líder ha padecido por cada uno de nosotros. No sabemos de sus lágrimas, no sabemos de sus preocupaciones, no sabemos
qué tanto ellos han tenido que dejar a un lado, qué sacrificios han hecho, a qué han renunciado para poder servirles, para poder acompañarles. A veces a los hijos, a veces a la esposa, a veces el trabajo, a veces la misma salud, por ese ánimo de que ustedes y yo estemos bien, para poder dar el consejo a tiempo, para poder hacer esa visita, para poder orar, para poder escuchar lo que ustedes viven y cargar todos esos sufrimientos, todas esas dolencias, todas esas preocupaciones de ustedes en un par de hombros humanos también débiles, si no fuera por Cristo que fortalece. Y no estoy usando más el versículo, pues la hermenéutica de Filipenses 4:13. Reconozcamos eso, agradezcámosle a los líderes lo que hacen, oremos por ellos, visitémosles, invitémosles, animémosles, compartamos con ellos lo que merecen por ese sacrificio, por los verdaderos líderes, no se vayan a descuidar. Pero también como líderes debemos cuestionarnos qué tan dispuestos estamos a sufrir y a esforzarnos por la grey. ¿Qué tanto nos está costando realmente servirles a ustedes? ¿Realmente sufrimos como sufrió Pablo por amor a ustedes? Si no es así, ¿cuál será la razón? ¿Cómo podríamos hacerlo de mejor manera? Entonces, esa interacción con ustedes nos va a ayudar. Si ustedes necesitan algo, vengan a nosotros. Una oración, un consejo, una visita, un discipulado, un algo, no les dé pena. Yo sé que yo parezco un ogro, aunque más ogro es por ahí un amigo, y yo soy serio y yo no soy tan camaradería con otros. Estoy dispuesto a ayudar. El hermano Andrés sí es lo mejor, entonces a él sí cáiganle con toda, pídanle ayuda, consejo, él está siempre dispuesto, sonrisa en cara, él es muy buena persona y los va a ayudar mucho más posiblemente. Úsennos en el buen sentido de la palabra. Queremos ser herramientas, instrumentos útiles en las manos del Señor y estamos dispuestos a hacer sacrificios, lo que haya que hacer por amor a ustedes. No desaprovechen la oportunidad que Dios les ha dado de tener líderes que los aman. Última evidencia. Versículos 30 al 32. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Un verdadero líder va a tener un correcto concepto de sí mismo. Un verdadero líder no va a levitar, no se va a creer más que todos ustedes porque es que yo soy el pastor. Y si tiene que hablar conmigo, pida una cita a mi secretaria. Y si me necesita, yo voy a ver cuándo tengo tiempo para usted. Los líderes son hermanos de ustedes. Somos coherederos de la gracia. Pero también somos igual de pecadores y necesitamos un Redentor que es Cristo Jesús. No somos más que ninguno de ustedes, tampoco somos menos. Somos lo que somos por la gracia del Señor Jesucristo y hacemos lo que hacemos porque la gracia nos llena y nos usa. Debemos tener un correcto concepto de nosotros. La humildad debe hacer parte de la vida y del actuar de un líder. Leamos 1 Pedro 5, 1 a 3 y leamos Romanos 12, 3. Dos varones que me ayuden a leerlo. Lee uno, termina e inicia el otro y termina. 1 Pedro 5, del 1 al 3 y Romanos 12, 3. 1 Pedro 5, 1, 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
pues soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por esfuerzo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Gracias, hermanos. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Gracias. Estos pasajes nos animan a nosotros los líderes y a todos en la congregación a tener un concepto adecuado, correcto, equilibrado de cada uno de nosotros. Por el hecho de que yo conozca más cosas acerca de la Biblia, no soy más de aquel que lleva una semana de creyente. Ambos somos hijos de Dios, ambos somos redimidos por Cristo, ambos estábamos en la misma situación de pecado y de separación de Dios, ambos necesitamos la gracia del Señor. Que no nos llene de orgullo la posición en la que Dios nos ha puesto. Y si algún día ven que camino un poquito más alto que ustedes, jálenme, háganme caer en cuenta que yo también soy pecador, que yo también soy humano. Y si algunos días de ustedes se creen más que sus líderes, también jálense para abajo y ubíquense en el lugar, porque todos estamos al mismo nivel delante de Cristo. No hay más, no hay menos. Eso le pasó a la Iglesia Católica años atrás y por eso hay laicos y hay clérigos. Y eso le pasa a muchas congregaciones hoy en día, en donde es que es el pastor, el hermano Kiki. Pare de contar, somos iguales. Ojo, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Pero somos hermanos y estamos para ayudarnos unos a otros. Conclusión, entonces hemos visto cómo Pablo, temiendo que la iglesia sea engañada, nos deja estas 4 evidencias de cómo actuar o cómo actúa un líder genuino. ¿Cuáles son esas evidencias? Primero, su relación con el dinero. El líder va a tener una equilibrada relación con el dinero. No se le va a ver la gana de tener plata y no va a hacer cosas incorrectas por tenerla. Aunque existe una responsabilidad de la iglesia para el sustento de los ancianos. 2. La perseverancia, la persistencia. Un líder va a estar allí haciendo lo que Dios le ha puesto a hacer y va a perseverar a pesar de las circunstancias. 3. Va a esforzarse por trabajar para el Señor y por trabajar para ustedes, su grey. Y 4. Va a tener un concepto correcto, adecuado, equilibrado de sí mismo, va a ser humilde. Si ustedes no identifican estas 4 evidencias en un líder, oren por ese líder, para que el Señor lo corrija, lo ajuste, lo modifique, o lo quite y lo cambie y evidencie que no es verdadero. ¿Qué nos deja esto de tarea a nosotros? Como grey, respecto a la relación del dinero, debemos estar atentos, alertas. ¿Cómo se comporta mi líder con el dinero que tiene? Lo estamos viendo como muy ostentosito últimamente. El día que llegue yo con mi camioneta 4x4 aquí, ¿qué van a decir ustedes de mí? Pilas, veamos cómo ellos se comportan con el dinero, si le dan un buen uso, si están siendo generosos con lo que ellos reciben, si están siendo hospitalarios, si dan su ofrenda, si están allí. Y si somos líderes, cuidémonos de la avaricia. Cuidémonos de desear más allá de lo que debemos tener. En cuanto al tema de la perseverancia, debemos como grey estar orando por los líderes para que no dejen de perseverar, para que no desmayen, para que no flaqueen, para que las tentaciones no les ganen en este arduo camino de ser hijos de Dios. Los líderes debemos esforzarnos. Debemos seguir perseverando, debemos seguir trabajando como para el Señor,
con toda la energía posible, sabiendo que si no hay recompensa aquí en la tierra, el Señor nos va a dar una corona ya en el cielo por el trabajo que desarrollamos acá. En cuanto al tema del esfuerzo y el trabajar, la Grey debe reconocer ese esfuerzo, el sufrimiento con lo que los líderes trabajan. Deben agradecerles material e inmaterialmente el trabajo que los líderes están haciendo por ustedes, por los sacrificios, por el ánimo que ellos tienen para que la iglesia crezca y se fortalezca. Nosotros los líderes debemos ser valientes y debemos sufrir penalidades en el nombre del Señor, siguiendo el ejemplo que Pablo nos da. Y en cuanto al tema de la humildad, el concepto de cada uno, la Grey debe, a la luz de las Escrituras, revisarse a sí mismo y revisar que sean humildes, pero también echarle ojo para que sus líderes no se les suban los humos, para que ellos conserven esa humildad que caracterizó a Pablo y a nuestro Señor Jesucristo. Todos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, que siendo quien era, se despojó a sí mismo y se entregó a la muerte de cruz. Espero que el Señor nos haya hablado esta mañana y nos permita tener presentes estas evidencias en nuestros líderes. Oremos por los líderes oramos por ustedes. Que el Señor levante más líderes entre nosotros también debe ser una oración. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias porque has dejado personas encargadas de las congregaciones. Gracias por el esfuerzo, gracias por su relación con el dinero, gracias por su valentía, gracias por sus sufrimientos, gracias por su humildad. Rogamos que podamos mantenernos como viendo al invisible, queriendo seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Gracias por las congregaciones que aman a sus líderes, que les apoyan, que les brindan, que les sustentan, que los tienen en alta estima. Rogamos que les sigas fortaleciendo en ese sentido y que sigan reconociendo a estas personas que tú has colocado allí. Cuida, Señor, a los que están afuera con ansia y sed de ti. Que las falsas doctrinas, los lobos no estén haciendo fiestas con ellos, sino que puedan encontrar lugares en donde se comparta la sana enseñanza y puedan glorificar a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.